Buenos días, nosotros somos el grupo 15 y les vamos a hablar sobre el evolucionismo y el creacionismo. El evolucionismo plantea el cambio de las especies que se debe a dos procesos fundamentales: la producción azarosa de la variación, dada por mutaciones o recombinación génica, y el mantenimiento de esta mediante el mecanismo de selección natural, lo que significa que la variación aparece de manera espontánea dentro de una población y su carácter adaptativo depende de las condiciones específicas del medio en el que se presenta. Por ello se habla de un proceso en el que se interviene el azar y la necesidad, es decir, el surgimiento de variaciones en relación con las seguidas por una acción determinista de la selección natural. Charles Darwin, en 1859, llama selección natural a la preservación de las variaciones favorables y la supresión de las desfavorables. Considera que la selección natural no puede hacer nada sin experimento de variaciones. La selección natural no provoca los cambios, pero sí orienta la transformación de los seres vivos al favorecer a los individuos que presentan variaciones que les confieren alguna ventaja. Pues una variación, por pequeña que se pueda observar, la diferencia entre la sobrevivencia y la muerte de esta especie y entre la posibilidad de dejar descendencia o no. El creacionismo es una teoría en la que se tiene un creador absoluto del cielo y la tierra a partir de la nada por un acto de libre albedrío. Se piensa generalmente en una deidad como constantemente involucrada, inmanente en la creación, preparada para intervenir cuando sea necesario y sin cuya constante preocupación la creación cesaría o desaparecería. Cristianos, judíos y musulmanes son todos creacionistas en este sentido. Los creacionistas tradicionales se oponen al hecho de la evolución, es decir, que todos los organismos vivos y muertos son producto final de un proceso natural de desarrollo a partir de unas pocas formas, posiblemente en última instancia de materias inorgánicas. Los creacionistas también se oponen a afirmaciones acerca de la total adecuación de la teoría darwinista de la evolución, que sostiene que las presiones de las poblaciones llevan a una lucha por la existencia. Ya. Autores. Henry M. Morris era ingeniero hidráulico y profesor universitario. Él es reconocido en el creacionismo por su obra La inundación de Génesis, el cual serviría para la teología, tuviese su lugar dentro del mundo de la investigación. En esta obra llega a plantear una serie de complicadas cuentas para determinar el tamaño del arca de Noé y la cantidad de animales que tuvo para transportar para que la tierra pudiese estar repoblada tan solo unos miles de años después. Frank Boas es un antropólogo estadounidense de origen alemán, reconocido en el evolucionismo, especialista en las lenguas y culturas de la sociedad indígena americana. Fue el fundador de la escuela relativista, cuyo campo de estudio era la cultura y su evolución desde las sociedades primitivas. Para Boas, cada cultura representa un desarrollo original, condicionado tanto por el ambiente social como por el geográfico, así como también por la forma en que se utiliza y enriquece los materiales culturales procedentes del exterior o de su propia creatividad. En consecuencia, carece del sentido de hablar de culturas inferiores o superiores. En su concepción, cada cultura es una unidad formada por un conjunto de elementos interrelacionados y dependientes, cuya función hay que analizar. Lewis H. Morgan también es reconocido en el evolucionismo, reconocido por sus investigaciones sobre el parentesco y la estructura social, sus teorías de la evolución social. Su obra más conocida, La sociedad primitiva, es un estudio de la evolución social en la que distingue tres estadios de evolución de la humanidad: salvajismo, barbarie y civilización, y en el que plantea su teoría según la cual la familia humana y los sistemas humanos de emparejamiento surgieron a lo largo de unas etapas concretas y sucesivas de promiscuidad, matrimonio, en grupo, poligamia y monogamia. Afirmó que la primera institución doméstica humana fue el clan matrilineal y no la familia patriarcal. También que la organización de la sociedad se inicia primero sobre el sexo, después sobre el parentesco y finalmente sobre el territorio. Listo, ahora vamos a tocar un poco lo que viene siendo la perspectiva desde el psicoanálisis. Entonces, desde el psicoanálisis podemos definir esto como una perspectiva de la investigación psicológica que considera a la cognición
y a la conducta humana en el amplio contexto darwiniano de la adaptación a ambientes físicos, sociales, que son cambiantes. La evolución entonces desde este campo trata de establecer las causas últimas de que nuestras características psicológicas permitieran la supervivencia y el éxito reproductivo en el pasado remoto. Y principalmente trata de responder cuatro preguntas. La primera es, ¿por qué está la mente diseñada en la forma en la cual lo está? O sea, ¿cuáles son los procesos causales que se crearon, moldearon la mente humana para llegar a su forma actual? La segunda es, ¿cómo está diseñada la mente humana? ¿Cuáles son sus mecanismos o partes constitutivas y cómo están organizadas? La tercera es, ¿cuáles son las funciones de las partes constitutivas y su estructura organizada? Es decir, para qué está diseñada la mente. Y por último, encontramos en qué forma la estimulación procedente del ambiente actual, especialmente del ambiente social, interactúa con el diseño de la mente humana para producir la conducta que observamos. Es entonces el evolucionismo lo más reciente de las revoluciones psicoanalíticas. Sus fundamentos en la teoría neodarwiniana, su utilización de las conceptualizaciones de la teoría de la información, de la psicología cognitiva, de las neurociencias y su explicación de muchos fenómenos del comportamiento humano hasta entonces no explicados satisfactoriamente. Entonces, lo que convierte esto en una perspectiva muy valiosa de la psicología y de las ciencias del comportamiento de forma general. Entonces, el debate entre el evolucionismo y el creacionismo viene desde 1859, cuando Darwin decidió publicar su libro sobre el origen de las especies. Las personas obviamente no respaldaban esas ideas por las creencias que se tenían en esta época, pero pues afortunadamente con todos los estudios que se han realizado se pueden comprobar que estas teorías son ciertas. En Estados Unidos, en el año 2014, se realizó un debate con personas que creían en el evolucionismo y en el creacionismo, y pues se puede evidenciar que las personas que creen en el creacionismo solamente tienen argumentos bíblicos y de la propia fe. En cambio, pues las personas que tienen como argumentos el evolucionismo, pues tienen más bases de ciencia, de artículos, por lo que muchas personas han decidido tener eso como creencia. La perspectiva religiosa tiene mucha influencia porque es que básicamente eh, el creacionismo es, pues, a ver, el creacionismo principalmente se basa en las creencias religiosas, ¿cierto? Muchas religiones, pues, incluido como el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen historias de creación que escriben orígenes del universo, la vida o pues los humanos, ¿cierto? Los creacionistas se pueden adherir, pues se pueden como pegar a estas o pueden aceptar estas creencias, ¿cierto? Porque es que igualmente interpretar estas historias literalmente cree que son relatos precisos de la creación del mundo. Por ejemplo, lo puede ser, digamos, no sé, el Génesis de la Biblia que creó el universo en 6 días, que creó el universo son días y descansó el séptimo. Un ejemplo, ¿cierto? Los creacionistas también pueden creer en que el concepto de diseño inteligente que sostiene la complejidad del universo y los organismos vivos es evidencia de un poder superior en acción. Argumentan que, pues, en el diseño de los organismos vivos, como digamos el ojo humano, la estructura del ADN, no puede explicarse. Únicamente eso se explica mediante la selección natural y la evolución. Básicamente, para concluir, la influencia de la religión en el creacionismo es significativa porque el creacionismo se basa en ideas religiosas e interpretaciones de textos religiosos. Por lo tanto, algo que esté en contra de esos textos, no sé, digamos la ciencia, ellos no puede que no estén tan de acuerdo, ¿cierto? Porque ellos interpretan eso literalmente y ven la complejidad del universo y los organismos vivos como a partir de de la creación de una eminencia divina. Gracias.